Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, voy a conversar con Ángel Medina. Él es diputado por Primero Justicia en la Asamblea Nacional y es también presidente de Parlatino. Pero quisiera hablar de lo doméstico más que de Parlatino. Por ejemplo, ¿cómo ve Ángel Medina la situación para las próximas elecciones presidenciales? Hola Carlos, mira, saludarte. En principio, yo creo que lo más lamentable que está sucediendo en este país es que a partir de la instalación de la constituyente, en Venezuela se borraron cualquier tipo de normas y reglas. Y en tanto, hoy los venezolanos no tenemos constitución, no tenemos reglas, no tenemos normas por las cuales desenvolver nuestra vida cotidiana. Y eso llega a la política. Por eso es que, lamentablemente, hoy estamos viviendo un estado donde las reglas se van dictando en función de los intereses de quienes están en el poder y las reglas cambian todos los días. Así que estas elecciones forman parte de eso, de ese jugar permanentemente a utilizar las reglas para que siempre favorezcan a quienes están en el poder, sin ningún marco, sin ninguna legalidad. Hablan, por ejemplo, el gobierno ahora habla de repetir las elecciones a la Asamblea Nacional por un desacato que ellos mismos se inventaron. Es decir, el desacato que no existe en la Constitución, ellos van ahora a cortar un mandato constitucional porque les dio la gana. Entonces, yo creo que todo esto, y elecciones, no elecciones, todo lo que estamos viendo los venezolanos es un país sin reglas, sin normas, donde todos quedamos desprotegidos. O sea, ellos pueden hacer, se puede hacer de un plumazo borrar la Asamblea Nacional. Mira, ellos pueden borrar la Asamblea Nacional, ellos pueden cambiar la Asamblea Nacional, ellos pueden convocar elecciones. Si eso no les sirve, entonces lo cambian todo y no hacen nada. Ellos pueden decir que ahora las elecciones no son el 22, se reúnen 2 personas y deciden por todo el resto. Ellos pueden decir cualquier cosa que se les venga en gana o que les inventen en el camino, porque, como te repito... Hoy frente a eso no tienen oposición. Bueno, ¿y qué oposición va a haber cuando el poder tiene a discreción colocar las reglas de juego? Hoy lo que existe, sí, un pequeño grupo que está en el poder hace las reglas, hace las normas como le da la gana, y un grueso del país que lamentablemente está padeciendo estas locuras de quienes están en el poder. Y eso es la verdadera resistencia. Aquí ya más que oposición se llama de resistir a un modelo que es totalitario, que pretende ser hegemónico y que pretende... O sea que ya la MUD no existe. Mira, no es que la MUD no existe. Aquí lo que no existen son reglas, aquí lo que no existen son normas. Aquí lo que existe la MUD y existe un grueso de la población. Pero ¿para qué tú necesitas reglas y tienes disposición de hacer oposición? No. Fíjate, ¿Tienes que pedir permiso para hacer oposición por una regla? No, bueno, es lo último que se les ocurra al poder decir eso. De hecho, la ilegalización de Primero Justicia, la legalización de la MUD es parte de ese intento de borrar de un solo plumazo a través de mecanismos. ¿Primero Justicia está ilegalizado? Bueno, a nosotros no nos permitieron la reparación del partido. Acuérdate que nosotros primero nos pusieron a validar el partido sin ninguna norma, sin que contra la ley de procesos electorales, contra la ley de partidos políticos, contra la Constitución, nos pusieron a validar porque se les ocurrió un día. Y después de ese día, en el camino cambiaron otra vez las reglas y no nos permitieron reparar, que era lo que nosotros nos permitía ser legales ante el Consejo Nacional Electoral. Eso, lo que hicieron con la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, todo eso, más estas elecciones, más que los venezolanos no consigan alimentos, más que los venezolanos no consigan medicina, más que te digan un día que somos buenos, otro día que somos malos. O sea, todo eso forma parte del desastre que ha provocado el poder, y ante eso no se trata de si eres legal o no la oposición, se trata de que todos sumemos, y por eso hemos apoyado y estamos apoyando este frente nacional contra este desastre que una a la iglesia, una a los factores empresariales, a los factores sindicales, a los factores gremiales, a los factores políticos, a todo el país en función de buscar un orden. ¿Qué cerca o tan lejos están de ese frente nacional? Mira, vamos a un receso, te hago la pregunta. Chévere. Estás viendo Regiones. Bueno, Ángel Medina, te hago la pregunta. Sigue. Mira, el Frente de Acción Nacional o el Frente Nacional contra todo este desastre está bastante avanzado.
Empezando porque la propuesta de creación de este frente vino de los factores de la sociedad civil, de la iglesia, de los rectores, de los empresarios. Es decir, ahí en conjunto estamos avanzando. Lo que nos corresponde ahora es presentar un plan de acción muy concreto de cara a los próximos meses. Ahora, lo que yo no sé si está largo o es corto o es mañana o es pasado mañana es provocar efectivamente las contradicciones internas de quienes están en el poder. Este tipo de regímenes totalitarios solo pueden empezar a provocar una transición hacia la democracia cuando se provocan efectivamente contradicciones de quienes están en el poder. ¿Y eso está planteado en este momento? Cuando yo te digo a ti que un proceso electoral no es el camino que permite avanzar en construir soluciones para los venezolanos, sino por el contrario, que un proceso electoral es el que permite reducir cada día la cúpula más del gobierno, por supuesto habrán algunos dentro del propio gobierno que dicen, mira, yo no quiero ir a ese proceso electoral. Y eso es una contradicción. O que te diga, mira, si el proceso electoral se da sin la participación de la oposición, nos resta legitimidad y eso nos puede crear un conflicto. Eso es una contradicción. Pero tú crees que eso está planteado en el seno del PSUV. Mira, yo no sé si está planteado, pero mi objetivo es que se plantee. Pero lo estás diciendo. Mi objetivo, claro, desde el punto de vista político, es que dentro del seno de quienes están en el poder empiezan a pensar que este modelo es inviable, como efectivamente lo es, que este modelo a la larga no beneficia a nadie, como efectivamente está pasando, y que esta forma de llevar las cosas para nada provoca la paz y mucho menos el progreso, que pensar que mantenerse en el poder es el futuro provisorio. Muy por el contrario, mantenerse en el poder es seguir construyendo y abonando a la ruina de este país. Así que al final nadie vence en este proceso, nadie vence en este modelo, porque al final todo se está destruyendo. ¿Cuál es el programa que tiene tu partido, por ejemplo? Ya ha ocurrido lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral. Sí. ¿A dónde van ustedes? Mira, nosotros creemos que hay que cambiar la Venezuela socialista por la Venezuela del progreso. Y la Venezuela del progreso es aquella que tiene 5 bases fundamentales. Cambiar el esquema educativo, que es el pilar fundamental de progreso de cualquier nación. El tema de la producción nacional, que se ha venido destruyendo a partir del régimen socialista. En el esquema de la Venezuela del progreso tiene que haber producción y producción de todos los sectores y de todos los factores del país. Evidentemente la transparencia. Aquí la corrupción es la mella que ha destruido prácticamente la nación y la transparencia es el camino que te permite avanzar en esa construcción. Por supuesto, una interrelación clara y abierta con el mundo. Entendernos con el mundo y no apartarnos del mundo como lo está haciendo la Venezuela socialista. Y por último, la Venezuela del progreso cree específicamente en la participación como el camino real para el cambio decisivo de los venezolanos y que construyamos nosotros nuestro propio camino. Son 5 cosas que son evidentemente distintas a la Venezuela socialista. Ese cambio, ¿cómo lo concibes tú? Mira, yo concibo en este momento... ¿Con elecciones, sin elecciones? ¿Cómo lo ves? Mira, yo quisiera que fuesen elecciones, pero elecciones libres, elecciones reales, elecciones con condiciones, elecciones donde se nos permitiera a todos participar abiertamente, elecciones sin inhabilitados, elecciones con partidos políticos plenos, incluyendo la Mesa de la Unidad Democrática. Ese es el camino que cualquier demócrata quiere, que se construya un camino de elecciones donde aquí la gente pueda de verdad elegir y no que escojan por él, que es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Oí una entrevista que le están haciendo a este señor Berlucci. El candidato. El evangélico, ¿no? Sí. Y él decía que él iba para que no ocurriera lo que pasó en la Asamblea, que le dejaron el terreno libre al gobierno y entonces ocupó todos los escenarios. Y dejó a la oposición sin ninguna posibilidad de reivindicación, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es imposible comparar el 2005 con este año. Claro, ¿por qué? Es imposible, bueno, porque en el 2005 habían reglas, había constitución, había efectivamente la posibilidad de que tú pudieras enmarcarte en un cuadro democrático de asistir o no. Precisamente eso, que hoy catalogamos mucho de los factores políticos como un error, ojo, yo fui abstencionista en ese momento y yo creo que fue un error. Es distinto a la posición que está viviendo hoy. En aquel momento habían reglas, en este momento no los hay. En aquel momento había una constitución, hoy lamentablemente ellos destruyeron con la constituyente la constitución. En aquel momento había un plan república y había un sistema electoral que te permitía concurrir más o menos en igualdad de condiciones. Hoy no existe eso. Hoy efectivamente el poder ha determinó a partir del 2015 que ellos iban a realizar un proceso electoral siempre y cuando tuviesen toda la ventaja para poder ganar y los factores opositores tuvieran todas las oportunidades para poder perder. Y eso efectivamente ni es democracia, ni es elección, ni es la posibilidad de establecer la democracia y el mecanismo del voto como un mecanismo de cambio. Bueno, habla a la gente un poquito de Parlatino. Mira, no, en Parlatino hoy avanzamos en el tercer año a través el frente de la Junta Directiva y nos corresponde seguir avanzando en la discusión de América Latina para superar cosas que son de la región clave, pobreza y desigualdad. Ok, gracias. Ángel Medina, Carlos. presidente Parlatino. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.